están, señores estudiantes? Vamos a hacer la aplicación práctica de todos los pasos anteriormente explicados. Recordándoles previamente que la interpretación electrocardiográfica presenta dos componentes. Uno es el análisis o lectura electrocardiográfica y otro es el diagnóstico electrocardiográfico. Indicándoles siempre que para hacer un diagnóstico adecuado deben ustedes hacer previamente la lectura o análisis del electrocardiograma. Entonces vamos a empezar. Aquí tenemos un electrocardiograma de reposo donde vamos a empezar a aplicar esos pasos anteriormente explicados. El primer paso, si ustedes se acuerdan, es el ritmo. Para determinar si es un ritmo sinusal o una arritmia, lo que ustedes deben identificar en ese electrocardiograma es la presencia de onda P. La onda P debe anteceder a todos los complejos QRS en las 12 derivaciones. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es la regularidad de los intervalos RR. Aquí, como pueden observar, los intervalos RR son regulares. Y el tercer criterio para hablar de ritmo sinusal es la presencia de una onda P positiva en D2, D3 y ABF. Este electrocardiograma, como pueden ver, cumple los tres criterios para hablar de ritmo sinusal. Continuando con el segundo paso del análisis o lectura electrocardiográfica, vamos a continuar con la frecuencia cardíaca. Para valorar qué método vamos a aplicar en la obtención de la frecuencia cardíaca, debemos visualizar la regularidad de los intervalos RR. Si pueden observar aquí en este electrocardiograma, los RR son regulares, por lo tanto, aquí podemos aplicar el método de las quintas o el método de 1500. Para aplicar el método de las quintas debemos buscar un complejo QRS que coincida con la línea vertical gruesa, y como podemos ver aquí en la derivación B4 tenemos un complejo QRS que coincide con la línea vertical. Este método de las quintas consiste en asignarle un valor regresivo de 300, 150, 100 y 75 hasta donde coincide el subsiguiente complejo QRS. Entonces, en este trazo electrocardiográfico tenemos una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. Si quisiéramos obtener una frecuencia cardíaca mucho más precisa, podemos aplicar el método de 1500. En caso de que los intervalos RR sean irregulares, no podemos aplicar ni el método de las quintas ni el método de 1500. En ese caso podemos aplicar el método de los 6 segundos por 10. Continuando con los pasos, vamos a ver la determinación del eje eléctrico. La determinación del eje eléctrico en forma precisa tenemos varios métodos. Yo les he propuesto el método de los 4 cuadrantes y el método del isobifasismo. Para el método de los 4 cuadrantes, ustedes tienen que visualizar cómo está el complejo QRS en D1 y cómo está el complejo QRS en ABF. Si el complejo QRS en D1, como en este caso, es positivo y el complejo QRS en ABF es negativo, tenemos que nuestro eje está desviado en el cuadrante superior izquierdo. Entonces ustedes ya tienen la localización del eje, pero si desean obtener el valor en que exactamente esté desviado su eje, debemos aplicar el método del isobifasismo. Para este método debemos buscar el complejo más isobifásico en las 6 derivaciones frontales. Si nosotros visualizamos y ustedes observan, tenemos aquí que ABR es el complejo isobifásico. La norma dice que el eje está en su perpendicular, que fuera en este caso a D3. Si D3, para saber si está en el polo positivo o negativo de D3, nos fijamos cómo está el complejo QRS en esta derivación. Si ustedes observan, el complejo QRS en esta derivación es negativo, entonces el eje eléctrico está en el polo negativo, que vale de menos 60. En síntesis, su eje eléctrico de este paciente está desviado a la izquierda en un valor de menos 60. El cuarto paso del análisis o lectura electrocardiográfica, que es la visualización y la medición del intervalo PR. El intervalo PR lo podemos medir en cualquiera de las derivaciones donde mejor se observe. Nosotros vamos a medir aquí en D2, donde tiene mejor visualización. ¿Cuántos milímetros tiene el intervalo PR desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R? Aquí es 5 milímetros. Multiplicando por 0.04, que es la duración de cada milímetro, tenemos un PR de 0,20 segundos. Entonces, el intervalo PR en este paciente está dentro de parámetros normales. Quinto paso, vamos a valorar el complejo QRS. El complejo QRS me interesa, jóvenes, que valoren desde dos puntos de vista: la duración y la morfología. Y les recomiendo desde el punto de vista práctico que solamente se fijen en B1 y en B6. Con referencia a la morfología. Entonces vamos a valorar la duración de este complejo QRS, donde tenemos que
está con 2,5 milímetros, que equivale a 0,10 segundos. Por lo tanto, este QRS en este electrocardiograma está dentro de parámetros normales. Pasamos al segundo paso, que sería la visualización de la morfología. La morfología en este electrocardiograma vemos que hay ausencia de R de B1 a B4. Por lo tanto, estos complejos se denominan complejos QS, que nos hacen referencia a una necrosis de cara anterior. Con el análisis electrocardiográfico vamos a valorar el sexto paso, que está referido al segmento ST. El segmento ST, jóvenes, no me interesa que valoren en duración, sino en morfología. La morfología normal es isoeléctrica, como en este caso, o puede estar en forma patológica supradesnivelado o infradesnivelado, que nos hace referencia a un diagnóstico de lesión o injuria. La valoración debe incluir una visualización en todas las derivaciones del electrocardiograma para determinar si la alteración corresponde a la cara anterior, cara inferior o cara lateral del corazón. En el presente electrocardiograma tenemos que el ST está isoeléctrico en las 6 derivaciones frontales. ¿Cuándo es patológico? Cuando el supradesnivel o infradesnivel es mayor a 1 milímetro. Valorando en las derivaciones precordiales, aquí tenemos que el ST está isoeléctrico en el B1 y tenemos un leve supradesnivel en la derivación B2, pero un supradesnivel de 1 milímetro. Es patológico en las derivaciones precordiales cuando la elevación o supradesnivel es mayor a 2 milímetros. Con el análisis electrocardiográfico vamos a valorar el séptimo paso, que está referido a la valoración de la onda T. La onda T normal debe ser mediana, asimétrica y positiva, y debemos valorarla en las 12 derivaciones frontales. ¿Por qué? Porque la alteración de la onda T nos va a reflejar isquemia miocárdica. Por lo tanto, valoramos en este electrocardiograma y vemos que su onda T es mediana, es asimétrica y es positiva, excepto en ABR. La onda T de este trazo electrocardiográfico está dentro de parámetros normales. Finalmente tenemos la valoración del intervalo QT. El intervalo QT lo pueden medir en cualquiera de las derivaciones donde tengan mejor visualización de ese intervalo. Lo vamos a medir en B2, donde observamos mejor, y observamos que el intervalo QT en este electrocardiograma tiene 8 milímetros, que representaría a 0,32 segundos. Lo normal, recordándoles, es de 0,32 a 0,42 segundos, por lo tanto su intervalo QT de este electrocardiograma está normal. Una vez realizado los 8 pasos del análisis o lectura, pasamos a realizar la interpretación o diagnóstico electrocardiográfico. Para el mismo debemos recordar qué parámetros estaban patológicos o anormales en los 8 pasos revisados. Si ustedes recuerdan, teníamos un parámetro anormal que era la desviación del eje en el cuadrante superior izquierdo. Cuando tenemos el eje desviado en el cuadrante superior izquierdo, como en este caso en menos 60, debemos descartar en el electrocardiograma si no hay un crecimiento ventricular izquierdo. Para el mismo, aplicar el índice de Sokolov-Lyon izquierdo, que en este caso es negativo, o el índice de Cornell, que también es negativo. Entonces, esa desviación del eje más la morfología del QRS en D2, en D3 y la falta de la progresión de la R en las derivaciones frontales nos permite realizar un diagnóstico de bloqueo fascicular antero superior izquierdo. El otro parámetro anómalo que habíamos encontrado en este electrocardiograma era la morfología del complejo QRS, donde habíamos encontrado complejos QS de B1 a B4. Esta morfología nos hace el diagnóstico de necrosis miocárdica. En síntesis, en los 8 pasos analizados en este electrocardiograma, los únicos parámetros patológicos que hemos encontrado es la desviación del eje, que nos hace referencia a un bloqueo fascicular antero superior izquierdo, y la presencia de los complejos QS, que nos habla de una necrosis miocárdica. En síntesis, el diagnóstico electrocardiográfico de este paciente sería un ritmo sinusal asociado a un bloqueo fascicular antero superior izquierdo y necrosis de cara anterior. Por ejemplo, aquí tenemos un electrocardiograma donde nos llama la atención la irregularidad de los intervalos RR. Cuando ustedes observan una irregularidad de los intervalos RR, lo primero que deben hacer es buscar la onda P. En este caso, si ustedes visualizan aquí, no tenemos onda P. Si vamos visualizando uno por uno, hay ausencia de onda P.
Este electrocardiograma hace referencia a una fibrilación auricular. Tenemos otro electrocardiograma donde observamos latidos precoces de una morfología diferente al basal. Estos latidos precoces que ustedes observan corresponden a extrasístoles de tipo ventricular. Entonces, un diagnóstico general de este electrocardiograma podemos decir que es una arritmia por extrasistolia ventricular. En el electrocardiograma, lo que nos llama la atención es la presencia de estas ondas que se denominan ondas F mayúsculas, y además esa morfología de dientes de serrucho o dientes de tiburón, que hace característica su diagnóstico, que hace referencia a un flúter auricular. Otro electrocardiograma donde podemos ver los intervalos RR irregulares, hay ausencia de onda P, pero a su vez pueden observar esta línea ondulante basal que hace referencia a las ondas F minúsculas. En síntesis, presencia de ondas F minúsculas más intervalos RR irregulares y ausencia de onda P nos hacen diagnóstico de fibrilación auricular. Otro electrocardiograma donde ustedes pueden ver lo que más nos llama la atención en este trazo electrocardiográfico es la elevación del segmento ST. Entonces tenemos un segmento ST supradesnivelado de B1 a B5. Como interpretación electrocardiográfica, aquí tuviéramos una lesión o injuria miocárdica de cara anterior. Continuando con los ejercicios prácticos, vemos este electrocardiograma donde nos llama la atención esta línea ondulante basal que hace referencia a la presencia de ondas F mayúsculas, con la morfología de dientes de serrucho, por lo que hacemos un diagnóstico de flúter auricular. Si nos vamos a visualizar la morfología del complejo QRS en B1 y en B6, podemos observar una S profunda empastada en B1 más una R en torre o mellada en B6, lo que nos hace el diagnóstico de bloqueo completo de rama izquierda. En el análisis de este electrocardiograma, lo que nos llama la atención es la duración y la morfología del complejo QRS. La duración del complejo QRS es de 0,12 segundos. Con esa duración ya hacemos un diagnóstico de bloqueo de rama. Para saber si este bloqueo de rama es izquierdo o derecho, debemos fijarnos la morfología en B1 y en B6. La morfología en B1, como ustedes pueden observar, está mellada, o también lo que se denomina las famosas orejas de conejo. Y en B6 tenemos una S empastada, lo que hace el diagnóstico de un bloqueo completo de rama derecha.